Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy voy a demostraros cómo se puede hacer una clonación con un producto llamado EasyAs Backup Home. ¿Por qué hago un clonado y no hago una instalación limpia? Bueno, pues en primer lugar porque con Windows 2010 eso ya no es tan importante como en versiones anteriores, sobre todo en las versiones recientes de Windows 10, y en segundo lugar porque la propia Microsoft me ha demostrado a las malas lo erróneo de eso. Esto es, yo tenía y tengo una serie de licencias legales, entre otros de Microsoft. Cuando me cascó un disco no me quedó otro remedio que instalar desde cero en Windows. Quise activar esa licencia y me dijeron que verde las había segado porque ya había activado esa licencia. Y yo respondí, pero señor, que no va a responder a mi correo, que oiga, que es el mismo equipo y que se puede ver con todas las métricas que haga falta. No obtuve respuesta, con lo cual me quedé sin esa licencia. Enorme cabreo, no repito. En fin, gracias Microsoft por esa lección aprendida a fuego, y ahora paso a enseñaros cómo hacerlo. El tema es que bueno, hace años yo utilizaba Clonezilla, que es un software libre bastante útil para esto, pero bueno, he querido ver cómo ha evolucionado esto y las cosas como son. Entiendo que utilizar Clonezilla con UEFI muy amable no debe ser, así que quería probar a ver si un producto sencillo y para el usuario final hace lo que yo necesito, y como digo, es clonar. Para hacerlo, en este caso lo que vamos a hacer es descargar el trial y luego meterle una licencia que me han proporcionado estas personas, pero los precios, como vais a ver, pues son bastante económicos, porque si tenéis esta necesidad, pues por un año $30 o por 2 años $40 y listo de papeles. Por 3 años 60, no sé si lo usáis mucho, lo mismo, sí. En cualquier caso, $30 a nadie le sacan de pobre y sí que te quitan de algún problema, no solo por, en mi caso, hacer un clonado, sino hacer distintos tipos de backup, como vamos a ver. Bien, vuelvo a mi tema y entonces aquí me meto mi correo y tal. Bien, entonces pues descargamos. La verdad es que el producto, al menos esa es la teoría, ofrece muchas más cosas o muchas más funcionalidades que el clonado. Entre otras cosas, te permite un backup completo de una unidad o de una estructura de carpetas, luego hacerlo diferencial, esto es que una vez que lo tienes completo, que consulte solo las novedades y te haga el backup. Esto se puede hacer evidentemente en un NAS o en un disco en red o lo que fuera. También te puede hacer un backup de un disco entero o solo de archivos. Lo que realmente sí que me interesa, como podéis ver, es un System Clone. O sea, coger mi disco y copiarlo lo más físicamente posible para que luego cambie el disco y me sirva de arranque. Así que sin más, ya tengo instalado el software y voy a hacerlo funcionar. Lo primero que te va a pedir el producto es generar un disco de emergencia de WinPE. Entiendo que es Personal Edition o algo así. Yo como mínimo, bueno, lo que se ve evidente es que generas una imagen ISO que luego la tuestas o lo que fuera. Pues como podéis ver, eh, tenemos distintas opciones a nuestra disposición. Podemos hacer, cuando le apetezca esta cosa, claro, bueno, pues no sale el emergente ahora. Una copia de seguridad del disco, que es la básica, una copia de seguridad del sistema, como digamos un añadido a los backups de Windows, pues con más opciones, y una copia más considerable, porque fijaos lo que nos da el tamañito que nos da de copia, ¿no? Evidentemente es la copia entera o copia de archivos, etcétera. Sin embargo, a mí lo que me interesa es el clonado del sistema, porque también puedo hacer clonado de disco partición, y entonces el clonado de sistema, pues hay que escoger el disco duro, en este caso un disco M2 que me acabo de comprar. Una cosa que os puede pasar es que
tengáis el disco de destino formateado. Yo no había pensado en origen, pero bueno, esto es bueno que ocurra, porque cuando he querido pasar aquí, fijaos que me dice el disco, la capacidad que tengo sin asignar, tengo 1 mega sin asignar. Entonces cuando le digo a proceder al clonado, me dice que no hay suficiente espacio no asignado, ¿vale? Entonces dice, para asegurarse a la capacidad de arranque del disco de destino, elimine primero las particiones de ese disco, cosa que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Como podéis comprobar, ahora mismo tenemos que el espacio sin asignar en el disco donde quiero hacer el clonado, pues ocupa su totalidad, lo cual está realmente bien, porque es lo que me va a pedir, ¿no? Vamos a comprobar. Y en teoría, ahora mismo ya es una cuestión de que el software haga lo que tiene que hacer. Como podéis comprobar, ahora mismo tenemos que el espacio sin asignar en el disco donde quiero hacer el clonado, pues ocupa su totalidad, lo cual está realmente bien, porque es lo que me va a pedir, ¿no? Vamos a comprobar. Y en teoría, ahora mismo ya es una cuestión de que el aparato funcione, que el software haga lo que tiene que hacer. Mi conclusión sobre este producto es que os lo puedo recomendar sin dudar. ¿Por qué? A ver, el fabricante, no lo he ocultado, me ha ofrecido una licencia para llevar a cabo esta operación que además yo necesitaba y con cierta urgencia porque estaba preocupado por el comportamiento de mi máquina y me faltaba espacio, ¿vale? Pero lo que os he mostrado, que es un resumen de la operación de clonado, más allá de ese pequeño detalle que habéis visto que me costó 5 minutos descubrir que el disco que tenía que emplear como objetivo para el clonado tenía que estar sin particionar ni formatear, lo descubrí, fue muy sencillo y el resto tardó lo que tenía que tardar, que pudo ser poco más de 20 y tantos minutos y ya está. Una vez que hice esto, configuré la BIOS, que eso ya claro, es cuestión de cada uno, de la BIOS que tenga, ahí es un tema que en nuestros PCs hay que investigar un poco, pero la verdad es que tampoco es nada difícil, es cambiar, como dije, el orden de arranque y ya está. Y lo que os puedo decir es que casi una semana después de haber hecho el clonado, desde el primer día no me enteré que lo había hecho, salvo por la circunstancia de que tenía 200 y un poco más gigas libres en el disco, en el disco RAID, ¿no? Y hombre, pues ¿qué queréis que os diga? Si tenéis un PC para el cual os resulta fácil, en mi caso fue espectacularmente fácil porque lo que hice fue añadirle un disco M2, los que se conecta directamente en placa, sin cable SATA ni ninguna otra historia semejante. Pues por muy poquito dinero ha supuesto para mí un salto cualitativo a la hora de trabajar y de mis operaciones en mi tiempo libre. Ahora mismo, o al menos de momento, el precio de los discos M2 se ha estrellado, el precio de los discos SSD también se ha estrellado y es una magnífica opción que hasta ahora os podía detener a algunos el follón que puede significar un clonado sin tener que arrancar desde cero. Yo os digo, sinceramente, mi experiencia ha sido magnífica y os lo recomiendo sin dudar porque por un poquito más de dinero de lo que os cuesta el disco, os quitáis de líos, os olvidáis y todo va a ir bien, al menos en mi experiencia, que luego llega mi amigo Rafa, quiere hacer lo mismo y estalla alguna bomba nuclear al lado de su CPU o algo así. Pero ya os digo, al menos la experiencia que yo he hecho de prueba en un caso real ha sido lo que yo buscaba, que era algo sencillo que poder recomendar a cualquiera y así es como acabo. Si alguien lo necesita, al menos que cuente con mi experiencia y que entendería que no tiene por qué pasarle nada distinto. Así que esto es todo. Venga, hasta la próxima.